Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 34. Mejora de apartamento, entrenamiento psíquico. Después de entrar a mi apartamento, comí algo, me aseé un poco más, me quité la máscara de sombras y me senté en mi escritorio. Las pantallas holográficas emitían pitidos a medida que mi saldo de puntos aumentaba constantemente, y cada vez más gente compraba Fallout. Mis opciones de compra seguían siendo las mismas que la última vez, en cuanto a las características especiales, pero necesitaba considerar otras protecciones además de la de más personas. El clan Uchiha era una inversión a largo plazo. Por lo tanto, mi poder sería fundamental a corto plazo. Con esto en mente, busqué en la tienda herramientas de entrenamiento, específicamente diseñadas para habilidades psíquicas. Por suerte, el sistema ofrecía varias opciones. Al revisar todas las opciones, encontré algunas claras. El anillo parecía demasiado potente para entrenar, así que lo compré. La diadema también fue mi siguiente opción. A partir de aquí, quería equipo de entrenamiento no pasivo, así que elegí el Telekinetic Nexus y la Neural Strain Console. La ventaja adicional de conseguir la consola era que completaba una misión de mi pase de batalla, lo que me acercaba a completar el nivel de aprendiz. Tras tocarlos todos y confirmar la compra, los 4 objetos flotaron suavemente sobre mi escritorio. Al contemplar estos objetos, se percibía una tenue capa de energía flotando en el aire. Como si la energía misma se apaciguara en su presencia. Con la intriga lamiendo las comisuras de mis dedos, extendí la mano con cuidado y levanté la compra más cara que había hecho. El anillo presentaba una banda metálica de tono dorado oscuro y latón, elegantemente diseñada para expandirse en la parte superior hasta convertirse en una impactante pieza central. En su centro se encontraba una gema púrpura, meticulosamente tallada para simular los intrincados pliegues de un cerebro. La gema brillaba con una energía fluida, casi sobrenatural, como si estuviera viva, mientras que el metal de la banda llenaba las ranuras, creando la impresión de que el anillo albergaba un cerebro alienígena en sus manos. Mi mente lo buscó, y una estática me impactó los oídos con un tono distorsionado. La consciencia y el subconsciente se volvieron confusos como conceptos, a medida que mi energía mental se unía más. Entonces, con una suave exhalación, el anillo se elevó del escritorio y se deslizó en mi dedo anular derecho. Subconsciente y consciencia se fusionaron en una sola entidad que lo abarcaba todo. A mí. Mi mente ahora era completamente mía. No había distinción. Todos los procesos pasivos que mi subconsciente ejecutaba estaban bajo mi control. Al mismo tiempo, la automatización seguía vigente. Era como si hubiera tomado el control de las partes más pequeñas de mi cuerpo. La comodidad se deslizó por cada gramo de mi ser mientras sentía lentamente cómo mis habilidades telequinéticas, mis poderes tecnopsíquicos y mi tenue poder empático se flexionaban y se tensaban. El anillo expandía pasivamente mi cerebro para aprovechar mejor estas habilidades adquiridas. Mi cerebro las conectaba, las entrelazaba y potenciaba mis hemisferios emocional y lógico. Antes de que pudiera sentir el éxtasis de esta constante ganancia positiva, una explosión de energía, similar a un rayo, recorrió los bordes de mis defensas psíquicas. La diadema, hecha de oro puro y delicadamente tallada con cientos de pequeñas runas, levitaba suavemente ante mí. Estaba compuesta de 3 partes. 2 bandas y un vértice fusionado en forma de V. Estas bandas se extendían con gracia por los lados en un diseño casi élfico, similar a la joyería élfica de El Señor de los Anillos. Mis ojos se abrieron de par en par al ver cómo este elegante tocado giraba lentamente, acercándose a mi cabeza mientras la energía psíquica lo envolvía en formas de hojas.
Era como si me estuvieran coronando como un emperador romano de la antigüedad. La corona floral de energía psíquica latía en armonía con la del anillo, e incluso con mi propia energía mental. Entonces, como si la delicadeza hubiera sido solo un juego previo, la diadema se estrelló contra mi cabeza y se aferró a los lados. Si antes el anillo me había martillado la mente, ahora era como la demolición de un rascacielos entero. Los escombros y los detritos caían como una lluvia sobre los recovecos de mi mente en transformación. Fragmentos de vidrio se clavaban en las fibras de mis vías neuronales. El cemento sumergía mis sentidos solo para irritarlos, volviéndolos drásticamente más sensibles. Lo sentía todo. Desde las más mínimas fluctuaciones de mi propio despertar psíquico hasta los más leves vestigios patéticos tras la entrada de mi apartamento. Pero todo esto tenía un precio, un latido en el tejido de mi cerebro que indicaba el agotamiento de mi poder psíquico. Me estaba costando cada gramo de mi ser soportar los horribles niveles de invasión pasiva y estática de estas dos herramientas. Me desplomé contra el escritorio, con la frente empapada de sudor, goteando sobre la fina superficie de madera. Me dolían los ojos al extender mi sentido del tacto a cada objeto de la habitación de forma más intuitiva. Todo se sentía extraño, como si estuviera raspando con los dedos cada partícula que formaba los objetos de mi apartamento. Desafortunadamente para mí, este no era el final. El nexo telequinético flotaba alrededor de mi cabeza, invisible a la vista normal. Se movía en círculos, deteniéndose de vez en cuando mientras combinaba esfuerzos con mi diadema, la cual tiraba de mi cerebro para detener el objeto piramidal cada vez que mi energía de reserva superaba los niveles seguros. Mi cerebro se esforzaba más que nunca y me estaba agotando, apenas podía mantener la concentración. Parpadeando lentamente, levanté el cubo solitario del escritorio. Un dispositivo de aspecto futurista con un solo botón rojo. No había instrucciones, pero no me importó, ya que simplemente pulsé el botón rojo, sabiendo que no iba a ser nada malo. ¡Qué ingenuo fui! La consola de tensión neural, al ser recogida y colocada junto a mi Pip-Boy, brilló con una luz brillante mientras el Pip-Boy emitía un brillante resplandor verde-blanco. Energía de fusión, mezclada con energía psíquica, se combinó en una consola singular de pura intención. Agujas de energía psíquica me perforaron la mente mientras mis defensas se tensaban al límite. Con los ojos en blanco, sentí que mi atención se dividía en cientos de áreas diferentes, específicamente, en cada aguja que me presionaba. El dolor se amplificó cientos de veces como compensación, como un atizador al rojo vivo. Un escozor blanco, abrasador y ardiente se derrumbaba sobre cada centímetro de lo que me hacía ser yo. ¡Ah! Grité, pero fue inútil. Arg, no pude hablar mientras echaba espuma por los costados de mi boca. Pero entonces llegó, un suave resplandor dorado. Una frescura relajante. Los aromas a fresas, naturaleza y sangre me inundaron por completo mientras las agujas se flexionaban e intentaban penetrar una vez más. Fracasaron mientras mi propia resonancia psíquica aumentaba pasivamente, el cerebro en mi anillo latía con energía púrpura, acumulándose y mezclándose con la luz dorada. Una gran bocanada de aire se filtró en mis pulmones mientras mi mente despertaba de nuevo, y el dolor se retiraba como un león ante una ametralladora. Esa luz se derramó sobre mi consciencia combinada antes de desvanecerse lentamente, dejándome tras un fuerte escudo, hecho de mi propio poder psíquico. Volví los ojos hacia adelante y me encontré frente a la ventana, donde pude ver el tenue brillo dorado que se desvanecía de mi nuca. Presa del pánico, me bajé la camisa para mirarlo. El brillo había desaparecido, pero el tatuaje había echado más raíces, se había enterrado más abajo en mi espalda, siguiendo mi columna hasta el arco. Tuve que quitarme la camisa para esto. Luego, tras admirarla un rato, deslicé mi camisa hacia abajo con mi telequinesis. Cada pliegue y capa de tela se deslizó con una velocidad concisa. Mi apariencia era la misma de antes, sin ningún cambio. Todo tiene un precio, hasta este preciso momento seguía entrenando.
Supongo que todo lo que queda ahora es conseguir el clan Uchiha y asegurarnos de que se establezcan. Son un fastidio, pero son más baratos que el clan Uzumaki, el clan Iga o el clan Senju. Caminé lentamente hacia la cocina. Cada pinchazo de las agujas me causaba un dolor intenso en todo el cuerpo. El escudo estaba ahí, pero solo fue suficiente para evitar caer inconsciente. Al mirar mi Pip-Boy, noté un cambio radical. Donde antes la pantalla era verde, ahora brillaba con un tenue morado, mientras una proyección holográfica irradiaba hacia arriba y mostraba mi estado físico. Junto con eso, apareció una nueva pantalla que mostraba el progreso de mi estado mental. Todo en esta sección crecía rápidamente. La puerta principal se abrió y Picard estaba allí. Mis poderes psíquicos detectaron su presencia y ayudaron a mi intención de escucharlo. Freya. Parpadeé rápidamente y sentí todas las emociones que emanaban de su mente. Estaba lleno de inquietud, curiosidad y pequeños toques de desconfianza. Mi decisión de traer a más gente aquí probablemente lo estaba agobiando. Gracias Picard, por apoyarme a pesar de lo reciente de toda esta situación. Él entró y me miró, viendo el nuevo equipo que tenía puesto. No hay necesidad de agradecimientos. Además, mis opciones son limitadas. Eres mi mejor oportunidad de sobrevivir aquí, dada la naturaleza sobrenatural de lo que ocurre aquí. Bebiendo un poco de agua, le sonreí antes de volver a examinar sus emociones. Su desconfianza disminuía, pero seguía ahí, como una pequeña bola de incertidumbre. Era natural, mi único deseo, sin embargo, era que el Uchiha fuera más fácil de manejar dadas las circunstancias. Dejando de lado esos temas complejos, he comprado 2 mansiones junto a nuestra sede. Cada una tiene espacio para varios cientos de personas, y más si renovamos algunas habitaciones. Bien. Entonces iré ahora mismo y veré cómo acomodar a nuestros invitados y futuros aliados. Me uno a ti. No hay mucho más que hacer y, sinceramente, me gustaría ver todo el proceso. Riendo un poco, caminé hacia la puerta principal. Picard me dejó pasar primero antes de seguirme. Haz lo que quieras, confío en ti lo suficiente como para saber que no me lastimarás intencionalmente ni a mí ni a nadie a mi alrededor. La desconfianza de Picard disminuyó una vez más, y un leve resbalón se apoderó de mí. Mis esfuerzos estaban dando resultado y en poco tiempo seguramente lo convertiría en un amigo leal. Cruzo los dedos para que ahora consiga algunos personajes geniales trabajando para mí. Capítulo 35. El clan Uchiha. Al bajar del coche nuevo que Alucard tuvo la amabilidad de regalarme, observé mi entorno. Hermosos jardines franceses y estatuas bordeaban la entrada a las mansiones de 2 terrenos. Los grifos se mezclaban con los setos bien cuidados, y la luz del sol se reflejaba suavemente en el agua corriente. Picard también salió del coche y se dirigió a la entrada, donde un agente inmobiliario solitario se movía nerviosamente, esperando nuestra reunión. Mi compra debió de asustarlos, ya que compré 2 propiedades multimillonarias como si fueran latas de Coca-Cola. Intercambiaron unas palabras antes de que Picard se acercara a mí con unos papeles para que los firmara. Tras firmarlos, los devolví rápidamente y avancé a grandes zancadas, con la mirada fija en la lejana imagen de los edificios de mármol blanco. Los nuevos hogares de mi gente, que espero que sean mi gente. Picard me entregó los papeles y me siguió. El agente se subió a toda prisa a su coche y se marchó. Como había llegado el día de cobro de mis compras, no podía culparlo. La comisión es un asunto importante. Freya, ¿cómo están las personas que traes? ¿Son comprensivas? Me estremecí al recordar que habían masacrado a muchos ninjas y a Itachi, específicamente, matando a todo su clan. Luego llegó Sasuke, un pequeño emo tan malhumorado tras la muerte de su familia que odiaba a casi todos. 1 o 2 toses precedieron a mi respuesta. Ajá, son ninjas de un mundo de fantasía. Con mis nuevos poderes en expansión, no necesité girarme para comprender que fruncía el ceño y que mi respuesta lo inquietaba. ¿Y este mundo de fantasía? Supongo que no era pacífico, sino bastante violento, por cómo tosiste antes de responderme.
Mi ojo derecho tembló al ser descubierta tan rápido por este aliado racionalista. No fue pacífico. De hecho, el clan que traigo aquí fue masacrado por uno de sus propios miembros, debido a la propaganda y la manipulación de los ninjas de élite. Un intenso suspiro emocional emanó de Picard como una ola, mientras mi cerebro procesaba los significados y frustraciones residuales que albergaba. No lo necesitaba para saber cómo estaba, pero aún así era una característica agradable. Entonces, los trajiste aquí, a un mundo semipacífico, para sembrar el caos, para conquistar territorio, para asesinar a tus enemigos. ¿Cuál podría ser el posible motivo para traer campesinos medievales sin educación de la época japonesa a la era moderna? Me giré y lo miré a los ojos. No se acobardaba y parecía muy confundido con mis pensamientos. Siendo sincero, no podía culparlo. Su cuestionamiento era válido. No para causar estragos, sino para ayudar a mi compañía y vivir en paz. Una oferta que nunca ha estado completamente disponible para ellos. En segundo lugar, jamás asesinaría a mis enemigos a menos que lo merecieran. Por ejemplo, los romulanos o los Klingon en ciertas circunstancias. Respiré hondo antes de continuar. En tercer lugar, mi motivación reside en sus poderes, no son simples granjeros, aunque algunos poseen esa habilidad. Son ninjas con un poder visual único que les permite percibir las cosas con mayor lentitud y precisión. Sus habilidades pueden afectar la percepción, afectar la realidad de maneras únicas, y, a decir verdad, muchos de sus miembros son extremadamente inteligentes. Sin mí, se enfrentan a la muerte. Conmigo, tienen la oportunidad de tener paz, amor y vida. Retrocediendo bruscamente hacia la puerta, pasé la mano derecha por el aire en un gesto de apertura, como si limpiara algo en el aire. El acero se movió y el crujido de las ranuras resonó en el aire cuando las puertas se abrieron de golpe, y mis pies cruzaron el umbral poco después. Picard no me siguió de inmediato, tomándose su tiempo para digerir mis palabras. Pero no me importó, ya había dicho lo que tenía que decir. Pronto me distraje con la belleza del paisaje, combinada con el encanto de las hermosas casas de mármol y su enorme tamaño. Ambas estaban una al lado de la otra, y cada una parecía un pueblo en sí misma. Todas las comodidades estaban correctamente instaladas. No fue necesario ningún ajuste, pero eso era de esperar si íbamos a albergar a un clan entero. Entré en las casas, echando un vistazo a todo. Fue perfecto para mis intenciones. Todo estaba pensado y había unos 20 baños en cada mansión. Los ricos eran algo especial al tener tantos en una sola casa, para ellos solos, pero supongo que eso era parte de ser inmensamente rico. Entonces, tras mi examen e inspección, decidí que era el momento. Media hora después de llegar, finalmente traería a Lucia a este mundo. Mi dedo se posó sobre la delgada pantalla que se mostraba en mi visión, con las palabras Clan Lucia brillando con una luz dorada. Parpadeando una última vez, pensativo, bajé el dedo de golpe y observé cómo el mismo resplandor dorado brillante inundaba el jardín delantero, desapareciendo tan rápido como había surgido. Ah. Mami. Papá. Papá. ¿Por qué me mataron? 150 personas gritaron, chillaron, lloraron o se desplomaron furiosas sobre el sendero de grava del jardín. Algunas figuras vestían pijamas, otras, atuendos ninja. Placas de plata colgaban de diademas, el símbolo de la hoja oculta, mientras que el símbolo del clan Uchiha, similar a una pokébola, se encontraba esporádicamente esparcido entre prendas de vestir y joyas. Mi mente se tambaleó ligeramente ante el miedo, el dolor, la ira, la tristeza y la depresión que impregnaban a todo el grupo. Las agujas se tensaron y fortalecieron a medida que sus emociones se convertían en las mías por un tiempo, solo para extinguirse cuando mi escudo psíquico se fortaleció a su vez. El anillo cumplía su función, fue entonces cuando noté la singular figura en medio de este caos, completamente inmóvil, llorando de alivio y desprecio por sí misma. Un niño de 13 años llevaba un chaleco gris manchado de sangre. La diadema de la hoja oculta colgaba suelta de su cabeza. Ropa negra con los bordes abultados por la exposición excesiva a líquidos.
Y entre todas estas señales de guerra, derramamiento de sangre y carnicería, estaban las lágrimas fluyendo de un dolor intenso. Sus ojos giraban descontroladamente en un tiempo lento. Encogiendo los hombros, di un paso adelante. Clap clap, aplaudiendo con fuerza, todos se giraron gradualmente hacia mí, percatándose ahora de su entorno desconocido. Itachi, el chico de 13 años, me observaba con total aprecio y una compleja confianza. De hecho, todos, en cuanto me vieron, se sintieron inundados de una mezcla de gratitud, aprecio, confianza e incluso pequeñas dosis de amor. Estos aspectos de su patetismo se intensificaron al encontrar a sus seres queridos, reconociendo que los había salvado a todos. Itachi, en particular, se sintió abrumado por la presencia de su hermano. Los únicos ausentes fueron los padres de Itachi y Sasuke. Mi emoción se vio contenida por el trágico estado de los Uchiha. La tristeza y la empatía, las dos reflexiones más prominentes en mi corazón, lucharon por el dominio, sin alcanzar, por supuesto, un equilibrio donde simplemente comprendí los horrores de lo sucedido en el anime. Para estas personas, no era un anime, era la vida real. Disculpen la interrupción en este momento. Sé que todos están de luto por lo que le sucedió a su clan. El dolor y el temor que sintieron, lo siento todo, por favor, quédense aquí. Yo me quedaré, me aseguraré de que todos estén cómodos. Itachi rompió el abrazo de su hermano menor y miró hacia atrás. Al observarlo, sus ojos se abrieron de par en par al comprender la magnitud de la mansión. Muchos miembros de su clan también lo imitaron. Algunos ni siquiera estaban acostumbrados a las comodidades y edificios medievales. Fue entonces cuando apareció una figura solitaria. Shisui Uchiha, el hermano mayor de Itachi, un ojo se le salió del lado derecho mientras el izquierdo se contraía por el dolor. Tenía unos 16 años y parecía completamente serio. Freya, entiendo que nos salvaste, pero dinos por qué lo hiciste. No dudé en responder. Porque necesito ayuda con mi compañía. Y siento lo que le pasó a tu clan. Su único Sharingan giró amenazadoramente antes de resoplar y casi caerse hacia adelante. Itachi corrió a su lado para sostenerlo, maravillado por poder volver a ver a su hermano mayor Shisui. Bien, todos ustedes pueden confiar plenamente en ella. Con sus últimas fuerzas, habló, cayendo en los brazos de Itachi mientras Sasuke corría hacia el otro lado e intentaba ayudarlo a levantarse. La escena me alegró de haberlos salvado. Al parecer, alguien que se había cuestionado las cosas antes también estaba feliz. Picard se acercó a mí y se detuvo. Observaba con dulzura a estos niños y la fuerza que habían tenido que cultivar. El silencio reinó durante unos minutos entre nosotros mientras los Uchiha se congregaban y se reunían con sus familiares. ¡Qué buena invocación, Freya! Disculpa mi anterior palabra. No hicieron falta palabras mientras le daba un golpecito en el hombro con la mano izquierda, observando con firme control de mis emociones. Estaba a punto de abrumarme, la cantidad de emociones que revoloteaban a mi alrededor, presionando las agujas cada vez más. Mi entrenamiento estaba funcionando, pero maldita sea, era una agonía horrible. Ahora solo queda que se instalen, consíganle sus identificaciones y actas de nacimiento. Quizás pueda adoptar a Itachi, Sasuke y Shisui. Bueno, futuras preguntas y problemas. Por ahora, concéntrate en publicar a Freya de Sutor. Capítulo 36. Expansión. Había pasado una semana desde que traje a los Uchiha aquí y por fin se estaban tranquilizando. Al pasar tiempo con ellos, poco a poco se acercaron a mí. Recientemente habían estado eligiendo a un representante para su clan. Las votaciones se disputaban entre Naori Uchiha y Shisui Uchiha. Estaba claro quién ganaría, pues Shisui contaba con el apoyo del heredero del anterior líder del clan, Itachi. Además de eso, hablé con algunos ancianos sobre sus tradiciones. Aprendí sobre su sentido del honor y sus implicaciones, en particular, el hecho de que si se insulta el nombre de su clan, arremeten contra él. Además de este detalle, me hablaron de la maldición del odio, una propensión que todos tenían a arremeter con furia absoluta ante la muerte de un ser querido.
Discutimos estos asuntos durante casi toda una noche, y los ancianos llegaron a la conclusión de que confiaban en mí como contratista permanente de su clan. En esencia, podría pedir ayuda a cualquiera de sus ninjas y podría contratar a cualquier miembro. Cada Uchiha tenía derecho a elegir si aceptaba o no, pero yo era esencialmente un miembro honorario. Este cargo honorario fue oficializado por los ancianos delante de todos los Uchiha, y poco después se celebró una fiesta a mi propio cargo, ya que no tenían dinero. Al día siguiente, pirateé los registros gubernamentales y añadí artificialmente certificados de nacimiento, actas, documentos de identidad, números de identificación del empleador, EIN, y toda la información que el gobierno pudiera necesitar. En cuanto terminé, marqué todos los documentos de identidad como necesarios para su reemplazo, con una confirmación del sistema indicando que se enviarían lo antes posible. Durante el resto del día, seguí entrenando mi destreza psíquica. Levantaba objetos grandes, intentaba controlar los objetos más pequeños que podía palpar y manipulaba sus movimientos. Al final del día, había conseguido deformar ligeramente una lata de Coca-Cola reorganizando los átomos alrededor de una sección del exterior de aluminio del tamaño de un pinchazo. Durante el resto de la semana, supervisé las renovaciones de la empresa, encargué envíos de comida y agua para el clan y contraté a un abogado de Nueva York para que me representara personalmente. Era muy hábil y tenía una tasa de éxito de casi el 100% en todos los casos que ha enfrentado. Para la empresa, contraté un bufete de abogados multinacional. Su coste era bastante elevado, pero también deducible de impuestos, ya que era un gasto empresarial. Al mismo tiempo, contraté a una firma de contabilidad para gestionar mis obligaciones fiscales. No pretendía evadir impuestos. Era innecesario, ya que podía robar dinero infinito con mi poder, si quisiera. Era una zona gris moral para mí, ya que una parte de mí deseaba abusar de él, la otra, usarlo solo en casos de extrema necesidad. Este dilema moral estuvo constantemente en mi mente durante la mayor parte de la semana, hasta que, al final de dicha semana, eché un vistazo a mis puntos. 875, 119, 742, santa mierda. ¿Cómo? Corriendo hacia una puerta cercana en la mansión Uchiha, entré en mi apartamento y rápidamente me deslicé en la silla de mi escritorio, mis dedos escribiendo en la función de saldo para mirar la línea de tiempo de las transacciones y ganancias. La cantidad de números y la repetitividad de algunos eran alucinantes. ¿Cómo iba a conseguir que dos largas cadenas de números me enviaran 3S? Estaba temblando, parpadeando rápidamente mientras la emoción me inundaba. Celebrando, busqué la aplicación de la tienda y busqué de inmediato los True VR Ups. Me faltaban 125 millones de puntos para conseguir una de las recompensas más misteriosas de mi pase de batalla. Al entrecerrar los ojos al ver el bloqueo del pene, la frustración me invadió el corazón. Desde que lo vi por primera vez, mi curiosidad se había disparado. Ahora estaba detenido en el punto de entrada, por así decirlo. Supongo que es hora de lanzar Sutor entonces, tal vez hacer un evento al respecto, dando a la gente acceso a una pequeña versión demo del juego que es simplemente una animática de los vídeos animados restantes. Podría ser una buena manera de revelar de repente el lanzamiento del juego. Sí, funciona. Cerrando la tienda, ignorando todos los especiales del día, seleccioné la herramienta de edición para Esutor y creé una pequeña sección de Coruscant como zona bloqueada. Desde allí, establecí el punto de partida para una versión demo del juego. La gente podría probar lo que estaba por venir y disfrutar de una exhibición de animaciones de Esutor al estilo de un teatro. Por suerte, esperaba lanzar más animaciones para marketing. No es que hubiera previsto este uso. Unos minutos después, todo estaba listo y les envié un mensaje a Ned, Peter, Alucard, Bruce, Tony y Spiff sobre la próxima demo. Hablando de Spiff, me había estado ayudando con las pruebas de errores, grabando contenido para sí mismo mientras lo hacía como recompensa. Le dije que podía publicarlo cuando se anunciara el lanzamiento, así que le envié un mensaje diciéndole que podía subir esos vídeos cuando quisiera.
La demostración ya estaba activa y la gente podía unirse. Esto se mantendría hasta mañana, cuando comenzaría el lanzamiento y el mundo podrá jugar su tour oficialmente. Dentro del cuartel general de Yale, en algún lugar. Natasha, respóndeme, ¿qué pasó con los hombres enviados a Yggdrasil Interactivo? Fury observó la figura ceñuda de Natasha, la viuda negra, quien hojeaba varios papeles buscando los detalles que había notado en la observación. Nuestros agentes quedaron inconscientes y amontonados junto a un montón de estiércol de vaca, señor. El parche de su ojo se contraía junto con sus músculos mientras se pasaba la mano izquierda por la cara como si sufriera una agonía terrible. Sí, sufría, no de dolor, sino de falta de habilidad en su organización. No voy a ir por ahí. Dime cómo. Dejó de ojear y finalmente empezó a trazar un texto con el dedo. Desde la perspectiva de la gente, una enorme tormenta de cuervos se abalanzó sobre ellos y comenzó a arañarles los ojos. Presas del pánico, huyeron y cayeron, quedando inconscientes. Se escuchó un ruido de bofetada mientras Fury se daba una palmada en la cara, encorvándose sobre su escritorio como si le acabaran de patear en las pelotas. ¿Qué me acaban de decir estos estúpidos hijos de puta? No nos precipitemos, señor, podrían haber sido sometidos a un hechizo de ilusión, una ilusión holográfica o tal vez estuvieron expuestos a alucinógenos. Vale, supongamos que estuvieron expuestos a algo único. ¿Hay algún detalle sobre quién es esta diosa emperatriz o alguien de su entorno? Pasó unas cuantas páginas más hasta encontrar nuevamente lo que quería. Actualmente hay muy poca información debido a las interrupciones que enfrentamos. Los únicos detalles que pudimos obtener fueron de la infiltración de Tony en la compañía y las figuras borrosas de, presumiblemente, la emperatriz y su acompañante. Fury se sentó y juntó las manos, con sus singulares y buenos ojos fijos en la pantalla de su ordenador, que mostraba cientos de imágenes diferentes del complejo de Yggdrasil Interactive. Sus dedos tamborilearon ligeramente unos contra otros durante un rato, mientras Natasha permanecía de pie, esperando a que terminara sus ideas. Finalmente, terminó cuando se rompió el puente de las manos. Estamos abordando esto de forma equivocada. Nuestros intentos de monitorear y recopilar información en secreto no funcionan debido a una tecnología que desconocemos. Si ella puede hacer realidad la realidad virtual, entonces estamos superados en comprensión científica. Y entonces, señor, ¿qué desea hacer? No está contratando a nadie externo y ha habido muy poco movimiento financiero desde que Yggdrasil Interactive contrató a esas dos empresas. Iré a ver a esta mujer. Es demasiado inteligente para espiarla, como Stark. Tenemos que tratarla con el mismo respeto. Natasha cerró su portapapeles y lo tiró a un lado, cruzándose de brazos poco después, mientras una mirada severa manchaba sus impresionantes rasgos. Era como una madre enojada a punto de reprender a su hijo por ser demasiado estúpido. Señor. Eso no es un procedimiento, y definitivamente no es seguro. Ni siquiera sabemos quién es, a diferencia de Stark. Eso, si bien es cierto, no es el punto. ¿Cuál es el punto entonces? Para encontrarla, en sus propios términos, para que sienta que tiene el control. Definitivamente sabe que buscamos información de ella. Ahora, solo tenemos que intentar obtenerla en un encuentro con ella. Un ceño fruncido se fusionó con la severidad, convirtiéndose en una expresión de frustración y disgusto. Nunca en su vida Shield había tenido que rebajarse tanto como para encontrarse con alguien a quien ni siquiera conocía. Se suponía que conocían a todos, o al menos tenían la capacidad de obtener información sobre esa persona. Esto era repugnante para ella, y más apropiadamente para su orgullo. Debemos. Sí. Ahora, deja de cuestionar mis órdenes y cúmplelas. Tienes que darme algo primero. Maldito, bien. Quiero que vayas a Yggdrasil Motherfucking Interactive y pidas una reunión con esta figura de la emperatriz diosa. Si eso no funciona, a ver si puedes concertar una cita. Natasha ni siquiera esperó a responder, simplemente se dio la vuelta y salió.
Su rifle se balanceaba de un lado a otro mientras dejaba con enfado al oficial de su jefe. Esto era degradante, esto era antinatural. Definitivamente tenía que ver quién era esa emperatriz diosa ahora. Capítulo 37. Demostración de cine. Un enorme estadio del tamaño de varios estadios de fútbol juntos comenzó a iluminarse mientras cientos de miles de personas descargaban la versión demo de su tour y entraban. El mensaje se había enviado hacía 10 minutos, y todos los jugadores de la beta se conectaron y transmitieron en masa. La gente no tardó en unirse a la experiencia gratuita con sus streamers favoritos. Una verdadera avalancha de cuerpos inundó la arena mientras droides flotantes pasaban con bebidas, comida y recuerdos. Quienes recibieran dichos objetos los guardarían como un objeto cosmético en su tour. Miles de personas se hicieron con dichos cosméticos, y decenas de miles más se unieron a la demo al mismo tiempo. Se pidieron palomitas, hamburguesas, papas fritas, pollo frito, pizza, había de todo, y esto causó un gran revuelo, ya que este juego, aunque fuera una demo, prácticamente replicaba la realidad en su totalidad. Lo bueno de esta forma de comer era que se disfrutaba al máximo, con el sabor, pero sin consecuencias para la salud. Justo cuando todos empezaban a sentarse a comer, miles seguían llegando, una enorme pantalla holográfica emergió en el aire. Fuegos artificiales se elevaron y explotaron en el aire, dejando estelas de destellos dorados, blancos, rojos y negros. Se escucharon exclamaciones de asombro mientras las pantallas parpadeaban y aparecía un texto dorado: ¿estáis todos preparados para Star Wars The Old Republic? Todo un estadio monumental gritaba de emoción y entusiasmo, muchos poniéndose de pie de un salto y alzando los puños. Algunos agitaban sus medallones cosméticos, mientras que otros incluso agarraban palomitas y las lanzaban al aire. ¿Perdón? No te oí bien. Una vez más, la gente se llenó de júbilo, y la expectación invadió todo el estadio como un tsunami. Adultos de todas las edades, adolescentes e incluso algunos ancianos brindaron un apoyo incondicional. ¿En serio? Entonces, comencemos el programa, quédense hasta el final para un anuncio importante. La gente se acomodó en sus asientos una vez más, mientras las pantallas explotaban y se reformaban, formándose una nave a partir de la explosión, mientras la perspectiva de la cámara se formaba detrás de ella. Los láseres impactaron contra el delgado casco del caza triala, dejando una estela de expulsión de los motores en la negrura del espacio. El caza giró y esquivó misiles errantes antes de elevarse y abalanzarse sobre el caza enemigo que se acercaba por detrás. Pequeños misiles salieron disparados de la parte delantera del triala y perforaron el casco de la elegante nave negra, perforándola y volcándola en el vacío del espacio. La cámara retrocedió mientras una batalla se extendía por todo un sistema solar. Destellos lejanos de fuego láser, implosiones, explosiones y las luces de las defensas planetarias lanzando todo su armamento contra una flota Sith invasora. La pantalla permaneció allí unos instantes mientras algunos espectadores se quedaban boquiabiertos, mientras otros celebraban la impresionante escena justo cuando un corte los sumergía a todos en una escena específica en una nave de la República. Los soldados estaban sentados en enormes plataformas con cañones turboláser mientras cientos recargaban la munición. Los Jedi observaban y dirigían los objetivos de los soldados navales. Sus capas y armaduras marrones brillaban levemente con las enormes emisiones de luz de los servos de las armas. La cámara enfocó a cierto Jedi mientras este ordenaba a unos soldados que tomaran munición especial, con un relé de comunicación en sus manos. Tenía cabello castaño y ojos verdes, y una barba ligeramente crecida cubría sus rasgos bastante suaves. Una única cicatriz le partía del ojo derecho y terminaba sobre la ceja izquierda. Patrón de fuego Alfa 1, comienza en 1 minuto. Debemos terminar esta descarga y luego invadiremos la nave enemiga. Su voz era sedosa y masculina, casi como mantequilla caramelizada. Muchas mujeres comenzaron a desmayarse ante su apariencia. Maestro Trataris, ¿por qué estamos invadiendo su nave? ¿Por qué no los expulsamos de aquí?
Porque han robado Padawans, cabo. No podemos permitir que los Sith los conviertan o perderemos la moral y también la fuerza de combate de esos Padawans. Algunos soldados quedaron desconcertados por la desfachatez del discurso de este Jedi, pero tenían un trabajo que hacer y simplemente continuaron con lo suyo, con miradas fugaces que transmitían su inquietud. Dispararon otra ronda hasta que un estruendo masivo resonó por todo el hangar. Aguom, el casco cerca de las bahías del hangar, se desgarró hacia adentro mientras el vacío espacial se cobraba la vida de cientos de soldados. Las sirenas sonaron con más fuerza hasta que un conjunto de escudos cercano acordonó esa sección del hangar. Desafortunadamente, el daño ya estaba hecho, una cápsula singular estaba alojada en el centro del suelo, en el interior del escudo, protegida del vacío. Un zumbido mecánico resonó mientras todos los Jedi en el suelo se ponía de pie. Los soldados, más lentos, se apresuraban a buscar armas cuando finalmente se pusieron de pie. Con una liberación de presión de aire, la cápsula se abrió. Solo había oscuridad tras el marco de la puerta. Varios Jedi avanzaron, Trataris avanzando con paso confiado hacia la cápsula con su sable de luz al costado. Salgan. Ahora. Están solos y en inferioridad numérica. Ríndanse. El silencio creó suspense mientras el suave chirrido de un pequeño violín en la banda sonora atraía a la gente a la escena. Todo el recinto estaba en silencio, muchos en vilo, pues la comida había cesado casi por completo. No. El explosivo sonido del aire lanzado a velocidades descomunales resonó cuando Trataris fue arrastrado hacia la entrada de la cápsula, con un sable de luz naranja atravesándole el estómago y la columna vertebral. La punta del sable era lo único que se veía. Los soldados alzaron sus blasters de inmediato, mientras los Jedi adoptaban diversas posturas. El otrora maestro Jedi, ahora convertido en cadáver, se desplomó al suelo con un repugnante ruido húmedo. Una luz similar a la lava enmarcaba una figura vestida con una armadura de ónice. Piezas grises de material resistente a sables de luz colgaban lánguidamente sobre el traje interior negro, y la cibernética se extendía por el cuello hasta la mandíbula de una mujer verdaderamente hermosa. Un botón rojo adornaba varios elementos de la armadura. Los protectores de brazos, elegantes pero intimidantes, se estrechaban hasta convertirse en guantes negros de látex. Sus ojos brillaban con un naranja intenso. Sus pupilas, oscuros y ominosos vacíos de un amarillo rojizo. No dudó ni un segundo después de revelarse. Los rayos blaster se dirigieron hacia ella mientras varios Jedi usaban la velocidad de la fuerza para acortar la distancia lo más rápido posible. Sin embargo, no hubo reacción alguna. La mano que sostenía su sable de luz se movía casi con indiferencia. No se trataba de un PNJ cualquiera. No, era Freya, su personaje en el Imperio Sith. Sí, era un miembro del Consejo de nivel máximo y con una comprensión máxima de la fuerza. La perspectiva de Freya, todos los Jedi usaron su fuerza y velocidad, y los soldados me dispararon. No sabían que, por mi actuación en vivo, morirían ese día. No es que les importara ni tuvieran conciencia. Para empezar, un rayo azul avanzó hacia mí increíblemente rápido, y mi perspectiva del tiempo se ralentizó un poco bajo el efecto de mis poderes de la fuerza. Giré la cabeza hacia un lado y levanté mi sable de luz en otra dirección, desviando otro disparo de blaster. Dicho ataque de respuesta fue lanzado a la cara de un soldado que comenzaba a apretar el gatillo, derritiéndole la cara y lanzando su cuerpo hacia atrás. El ataque original impactó el metal de la cápsula detrás de mí, mientras que los demás proyectiles cesaron, y los Jedi descendieron sobre mí. Uno me golpeó desde arriba, abalanzándose agresivamente hacia mí, como si perdiera su conexión con el lado luminoso y abandonara su bondad. El otro Jedi se abalanzó desde un lado, más controlado, conciso y preciso, iba por mi mano. Así que esta es la orden Jedi, ¿verdad? Abandonar la moral ante tu enemigo. Con razón Malgus desea que tu patética existencia sea exterminada. Mi mano izquierda se alzó y aferró el cuerpo del Jedi que saltaba desde arriba, paralizado por mi poder.
El sable de luz en mi mano se movió hacia arriba, hacia el único punto débil de la defensa del Jedi, y su rostro se llenó de pavor al ver que la punta del sable se acercaba cada vez más a su rostro gracias a su propio impulso. En un instante, el Jedi Twi'lek que se acercaba agazapado fue atravesado por mi sable de luz, cuya punta se le escapó por la nuca, mientras que el Jedi bajo mi estrangulamiento empezó a retorcerse. Su respiración se entrecortaba y la asfixia consumía su vida. Patético. Si todos vienen a por mí a la vez, quizá tengan una oportunidad entonces. Lo que siguió fue una masacre. Los soldados fueron mutilados y lanzados contra objetos puntiagudos por toda la habitación, adornándola con un olor a sangre y un color carmesí. Todos colgaban de estas picas improvisadas. Las baterías de armamento se detuvieron en seco y las fuerzas Sith bombardearon el hangar con los escudos completamente desplegados. Bueno, estaba apretando la garganta del último Jedi que quedaba en el hangar, sus brillantes ojos rojos me miraban con ira y dolor. Sí, la hipocresía de los Jedi, digamos que me estaba metiendo en el personaje. Sin embargo, esto se acortó, ya que los Jedi finalmente murieron y las tropas aterrizaron en el hangar. Cientos de miles de ellas se dispersaron y bloquearon toda la zona para los otros Sith que estaban detrás. Un general se acercó y comenzó a hablar mientras observaba la pantalla de mi sistema, mostrando la cinemática expandiéndose y mostrando la destrucción de toda la flota de la República en este sistema solar, con muchos huyendo. Mi cinemática recién creada había terminado, ahora solo quedaban las originales del No. Espero haberlo hecho bien aquí. Esta forma era mi forma de personaje y por lo tanto completamente diferente a mi yo real. Pensé en mencionarlo a quien quiera que esté prestando atención o leyendo esto. Negué con la cabeza y me reí entre dientes. Era un pensamiento estúpido, como si alguien estuviera observando mi vida. Necesito más amigos. Me aseguré de que la pantalla cambiara a la siguiente animación antes de irme, sonriendo mientras veía a más de 1 millón de personas celebrar el combate y el cine de mi obra. Hoy, conseguiría lo suficiente para conseguir esa recompensa misteriosa, sin duda. Mientras tanto en el Senado de los E.1. Senador Henry Mason está llamado a presentar una moción ante el Senado. El presidente del Senado gritó antes de sentarse en su silla acolchada. Un hombre de aspecto viscoso, con nariz aguileña y sudor corriéndole por la frente, se puso de pie al oír la llamada. Su traje azul oscuro se alborotó al secarse el sudor de la cabeza. Sus ojos pequeños y brillantes recorrieron la sala antes de recoger los documentos de la propuesta y dirigirse a un podio cercano. Sentándose detrás de uno, tosió fuerte y ajustó el micrófono. Buenas noches a todos. Mi propuesta hoy es iniciar una investigación sobre una empresa llamada Yggdrasil Interactive. Hizo una pausa y se lamió los labios antes de continuar. Es una empresa nueva que ha lanzado, a lo grande, tecnología de realidad virtual al mercado abierto y está permitiendo que los extranjeros accedan a juegos creados con esta tecnología. Murmullos y zumbidos descontentos resonaron en la Cámara de Gobierno, mientras los policías y agentes federales a los lados ponían los ojos en blanco en secreto ante la naturaleza del Senado. Además de esto, esta empresa podría representar graves problemas de salud, así como posibles problemas laborales. Han creado un mundo aparte del nuestro, con los mismos sentidos que tenemos aquí en la vida real, presentes allí. Esta es una amenaza fundamental para nuestra democracia. ¿Qué pasaría si la gente se volviera adicta? ¿Qué pasaría si países extranjeros empezaran a comprar a nuestros propios ciudadanos? Por no hablar de los posibles problemas legales que rodean el estado de inconsciencia en el que este juego somete a sus jugadores. El alboroto político aumentó exponencialmente, ya que la inconsciencia era un aspecto preocupante de todo el asunto. Muchos demócratas empezaron a pedir a gritos el cierre de la empresa, mientras que otros argumentaban que necesitaban saber más. Los republicanos no estaban mejor, pues también estaban divididos. El senador que hablaba sonrió con picardía, de espaldas a la cámara, y adoptó una expresión preocupada al volver a aparecer en el campo de visión.
Sin mencionar que estos juegos podrían ser caldo de cultivo para el antisemitismo y otras posturas extremistas. Imagínense, no podemos administrar las leyes de Estados Unidos en otro mundo mientras no tengamos acceso directo al software y la tecnología de esta empresa. Deja de divagar. ¿Qué propones?, le gritó un republicano al senador, mientras el depravado entrecerraba los ojos de felicidad. Sugiero que el Senado apruebe un proyecto de ley para iniciar una investigación sobre la empresa, auditarla con el IRS y empezar a utilizar al FBI al máximo para recopilar información y garantizar la legalidad de Estados Unidos. La mitad de la sala, republicanos y demócratas, rugió de aprobación, mientras que la otra mitad seguía indecisa. Desconocían por completo la empresa, ya que no figuraba en la lista Fortune 500. Además, la inclusión de tecnología avanzada les causó cierta inquietud, sobre todo considerando los problemas de los mutantes y otras organizaciones sospechosas. Lo someteremos a votación. El presidente del Senado se puso de pie una vez más, y un mazo golpeó con fuerza una tabla de madera mientras varios funcionarios públicos entraban y comenzaban a repartir ballets de papel. El sordido senador regresó a su silla, regodeándose interiormente por la facilidad con la que había ganado tanto dinero gracias al ex Luthor, mientras al mismo tiempo manipulaba las cosas para no conseguir todo lo que quería. Jeje, tendrá que darme más dinero ahora. Toda la sala se llenó de intensas discusiones y intercambios de bolígrafos y papeles. ¿Yggdrasil Interactive, una amenaza? ¿O un aliado? Esa era la pregunta. Capítulo 38. Star Wars lanzado. Tras el final de cada episodio de cinemáticas, la multitud rugía, disfrutando enormemente del espectáculo. Las luces se atenuaron aún más, sumiendo a toda la multitud en la oscuridad mientras las pantallas se iluminaban intensamente. Se escucharon jadeos a medida que la pantalla comenzaba a mostrar imágenes de Fallout de los fans. Ciudades creadas que seguían construyéndose y manteniéndose. Edificios personalizados a la perfección, ciudades que abarcaban todo un estado de Estados Unidos. Todo estaba gestionado con sutileza. Necrófagos, mutantes y otros peligros de diversos tipos pasaban zumbando en distintos entornos antes de que el video finalmente se detuviera y apareciera un único cartel, inclinado, con un robot flotando al final, un tal Mr. Andy. Actualización de creación y compatibilidad de mods. La gente silbaba y gritaba su apoyo a los cuatro vientos, cientos de personas planeando sus propios proyectos de modding y trucos. La pantalla se volvió negra y entonces empezó una orquesta llena de suspense. Duelo de los destinos. Dos símbolos emergieron de la pantalla, dejándola flotar en la atmósfera abierta de la arena. Antes de que nadie pudiera reaccionar, aparecieron palabras en el aire. ¿Qué historia harás? La confusión se extendió por todos hasta que el texto cambió de nuevo. Una singular figura Sith emergió de la pantalla y adquirió un aspecto real en un instante. El texto formó un halo a su alrededor mientras unos ojos naranjas brillaban hacia todos en varias pantallas flotantes. ¿Cómo decidirás jugar hoy? Me pregunto qué jugarán todos ustedes, quizás sea hora de descubrirlo. El flujo constante de palabras finalmente llenó de entusiasmo a todo el estadio cuando la Sith se quedó allí, levantó su sable de luz, lo encendió y apuntó hacia arriba. Pop. Una cuenta regresiva apareció sobre ella y llegó a 00, y un segundo, para luego pasar a 00, y Sutor se lanza al público. Cada miembro del público recibió una pantalla personal con estas palabras impresas. Inmediatamente, todos fueron expulsados de la demo, y el programa se integró con Sutor y abrió un menú de compra para todos los jugadores presentes, como si los incitara a comprar el juego. Supongo que todo está en manos del destino. Una hora después del lanzamiento de Sutor, ring ring, la entrada principal de Yggdrasil Interactive resonó con el timbre mientras Susan Storm, secretaria personal del propietario, bajaba corriendo las escaleras. Sus zapatos resonaban en el mármol y la piedra del imponente edificio. Bajó las escaleras a toda velocidad y finalmente se detuvo bruscamente en la puerta. Tras recuperar el aliento, se agachó y miró por la mirilla.
Allí estaba una hermosa mujer pelirroja de figura imponente y ropa de trabajo bastante refinada, con una actitud frustrada y tensa. Sus manos se dirigieron nuevamente hacia el timbre de la puerta, por lo que Susan abrió rápidamente la puerta y observó al individuo obviamente apurado. «Hola. ¿En qué puedo ayudarle?». Un Uchiha se acercó a la esquina de un pasillo cercano, con el oído puesto en la puerta principal. Mientras tanto, varios otros ninjas, vestidos con trajes formales negros, imitaron las acciones de su comandante. «Vengo a hablar con el dueño de Yggdrasil Interactive». Susan frunció el ceño ligeramente y se irguió, volviéndose más rígida y defensiva. «¿Tienes una cita?». Ahora era el turno de la pelirroja de mostrarse más imperiosa, alzando ligeramente la barbilla mientras sus ojos contemplaban la hermosa figura de Susan. Ambas se miraron fijamente durante varios instantes mientras los ojos de la Uchiha comenzaban a girar lentamente, preparándose. Susan apretó sus manos con fuerza, uno de sus dedos apretados se volvió invisible cuando el impulso de golpear a esta mujer estirada llegó a un punto de quiebre. Estaba haciendo cada gesto para enojarla y había experimentado esto tanto con el reemplazo de su exmarido, Natasha. De forma similar, sentía punzadas de amenaza por parte de las mujeres que la precedían, y aún más por detrás, era como si hubiera entrado en la guarida de una víbora sin tener ni idea del peligro que la acechaba. Ese tono nocivo le hacía cosquillas en el cuello con furia. Y, justo cuando la situación se estaba degradando, la agradable voz del dueño de Yggdrasil Interactive habló. «Susan, por favor, deja pasar a nuestra invitada, Natasha Romanoff». Tras pedirle que dejara entrar a la arrogante, Susan se hizo a un lado a regañadientes mientras lanzaba una mirada fulminante a la cara de Natasha. El sentimiento era mutuo por parte de Natasha, pero ella tenía asuntos más importantes que atender. El dueño acababa de hablar y estaba dentro, una oportunidad perfecta para ver el aspecto de esta misteriosa mujer. Al entrar, solo pudo ver la misma figura sombría descrita por Stark. La misma ropa, las mismas sombras que se acumulaban alrededor de su rostro y cuerpo. Era como si no hubiera cambiado nada en una semana. «Natasha, por favor, déjame invitarte a charlar un rato». El receptor se adentró aún más mientras todos los Uchiha usaban su genjutsu para ocultarse. Natasha no los vio, a pesar de que todos la observaban como un cuervo a su presa. Los dos se encontraron en lo alto de las escaleras y gradualmente caminaron hacia una sala lateral donde se organizaron las discusiones, y así, me senté frente a una mujer muy peligrosa, que antes era asesina y ahora era agente de S.H.I.E.L.D. Era letal en dos sentidos. Sus habilidades eran aterradoras, pues supe que su enfrentamiento con Susan era una estratagema para conocer su temperamento y estado mental. En segundo lugar, su belleza era innegable. Brillaba radiante bajo la tenue luz del sol que se filtraba entre la ventana y la decoración de madera interior de la habitación. Sus ojos verdes brillaban con la luz verde de la naturaleza y parecían nenúfares intactos sobre un estanque de aguas cristalinas. Me enamoraría perdidamente si no fuera por las intenciones con las que probablemente vino aquí. Todo lo relacionado con S.H.I.E.L.D. parecía irse al garete, o al menos eso es lo que me había informado la Dark Web. ¿Cómo debería llamarte? Su voz irrumpió en mis observaciones y pensamientos. Su tono era duro, un poco sombrío y un toque de desesperación. Las emociones que emanaban de lo más profundo de su mente eran de orgullo herido, profunda tristeza y un anhelo de algo profundamente significativo. Supongo que puedes llamarme Freya. ¿Como la diosa nórdica? ¿En serio me estás poniendo otro alias? Claro, ¿por qué no? Simplemente le sonreí y la observé, y sentí que su frustración aumentaba. Era obvio que no era así como ella quería hacer las cosas. Como mujer, sabía cuando otras mujeres eran así, pero solo gracias a mis habilidades psíquicas podía captar la más mínima señal de su parte. Ahora podía ver cómo Javier me percibía con un toque al contacto. Era como un cordero en el matadero, si él se había portado malévolamente ese día. Bueno, dejando eso de lado, estoy aquí en nombre de S.H.I.E.L.D. para hablar sobre cómo colaborar con usted para proteger su empresa. Veo
Parpadeó y rápidamente continuó con su discurso. El incentivo para usted y su empresa sería la protección automática ante cualquier interferencia gubernamental con respecto a su tecnología y sus futuros movimientos comerciales. Un ping se escuchó en mi sistema cuando un fragmento de mi habilidad psíquica se aferró a una transmisión en vivo interesante del Senado de los EU, donde en ese momento estaban votando para ver si me obligarían a intentar regalar mi tecnología. Por primera vez en mi nueva vida, sentí rabia. Rabia de verdad. ¿Quiénes eran estos idiotas para decirme qué podía y qué no podía hacer? Soy más rico que la mayoría de ellos jamás serán y tengo más poder del que jamás podrían comprender. Estaba tan decaído que Natasha lo notó, con una postura que denotaba sorpresa, como si dudara de mi estado mental. Pero no me importó. Natasha, es una propuesta interesante, pero llegas un poco tarde. Los senadores de EU ya han empezado a atacar mi empresa. Por favor, dile a Fury que puede verme como amigo siempre y cuando no intervenga. Ahora, tengo trapos sucios que revelar al público. Me quedé de pie y la ignoré, saliendo de la habitación y encontrándome directamente con Itachi, quien me miraba fijamente, inquisitivamente. Rápido Itachi, ¿qué pasa? Freya. Hay gente con símbolos raros en sus chaquetas en la entrada de la compañía, parecen moverse rápido. Confúndelos por completo, déjalos inconscientes si es necesario, solo asegúrate de que no sepan qué pasó y que no haya evidencia de que tú o yo lo hayamos hecho. Itachi sonrió levemente antes de desvanecerse en humo. Las señales mentales de todo el equipo de seguridad de Uchiha se escabulleron por los lados de la casa y flanquearon la entrada principal. Mientras tanto, Susan corría hacia mí. Freya. El FBI está aquí. Lo sé, se encargarán de ellos enseguida, ahora es hora de airear algunos trapos sucios de Estados Unidos. El FBI ahora está en mi lista. ¿Qué? Es irónico que sean ellos los que normalmente llevan las listas, y ahora soy yo quien hace las mías. Ella está haciendo una lista, ella lo está comprobando 2 veces para ver si eres travieso o agradable. Mi cancioncita conmocionó el rostro de Susan al oír los gruñidos de varios agentes al frente de mi compañía. El gobierno era demasiado arrogante, era hora de enseñarles que su poder solo proviene de la gente de la nación. Vamos a buscar en internet y en las líneas de comunicación, de acuerdo. Fin del capítulo 38.